tengo música ahora. ¿Por qué? Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos empezando. Déjame acomodar aquí unas cosas. Almita, Dios te bendiga. Ana, Dios te bendiga, Ana y Almita. Deme chancita aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar este estudio y vamos a leer, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 hasta el 59. Buenas tardes, les bendiga a todos, hermana Sarita. Saludos al hermano Rolando. Juan 8, del 39 al 59. Dice así, lo voy a leer, siguen con su vista. Juan capítulo 8, versículo 39 al 59. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Hermana Emilia, Dios le bendiga, buenas tardes, saludos a usted y a Dani. Bueno, este pasaje del Evangelio de Juan que tenemos, este sería el tercer estudio nada más del capítulo 8. Y esta es la última parte del capítulo 8, el cual es verdaderamente un muy interesante capítulo, pero aquí podemos ver varias doctrinas, incluso afirmar varios pensamientos, entre ellos que Jesús es eterno, que Jesús existía antes que hubiera nacido corporalmente, sino que ya existía Él antes de los tiempos, etcétera. Pero vamos a analizarlo paso por paso. Así que espero que tengan su Biblia a la mano y su libreta. Es Juan capítulo 8, versículo 39 al 59. Yo espero que, hermanos, estén aprendiendo bastante de esto. Yo la verdad cada vez que elaboro el estudio me gozo porque aprendo cosas nuevas, porque Dios siempre tiene palabra para nosotros, aun cuando ya la hayamos leído varias veces. Al leer la palabra hay cosas que otra vez nos salen a la luz, ¿verdad? Nos resaltan y que nos enseñan otra vez a confiar en Dios en diferentes formas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar en el versículo 39. Dice, los fariseos dicen y le responden a Jesús en el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23, podemos encontrar una analogía de Jesús ahí, o una enseñanza de Jesús, más bien dicho, donde Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo árbol se conoce por sus frutos. Yo no puedo acercarme a una higuera, y me encantan los higos, pensando que voy a cosechar de ahí naranjas, o viceversa. No me voy a acercar a un naranjo pensando que voy a cosechar de ahí higos. Así que el árbol es conocido por sus frutos. Cuando ellos dijeron: nuestro padre es Abraham, Jesús les dice: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, es decir, sus frutos serían diferentes. ¿Por qué? Porque los hijos, en cierta forma, son una imitación de sus padres, No todos los casos, pero la mayoría, hasta hemos escuchado un montón de dichos, ¿verdad? Que hijo de tigre o de tal palo, ¿verdad? Entonces, por eso es que si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero los judíos habían demostrado por sus obras, y los fariseos especialmente habían demostrado por sus obras, por sus frutos, por su actitud hacia Jesucristo, que no eran hijos de Abraham, porque en ningún momento se comportaron como se comportaba Abraham, sino que en su corazón había odio, amargura, celos, cosas que Abraham no experimentó. Ahora, aparte de la relación física que pudiera ser, ¿verdad?, que ellos venían de las 12 tribus de Israel. Israel viene de Isaac, Isaac viene de Abraham. Entonces pudiera ser que sanguíneamente tuvieran algún parentesco,
Pero fuera de eso no había ninguna identificación o parecido entre Abraham y los fariseos, porque Abraham era un hombre de fe genuina en Dios, que le obedecía aun cuando Dios le dijo que entregara a su único hijo Isaac en sacrificio. Abraham le obedecía completamente y ciegamente. Era un hombre justo. Abraham era un hombre que hacía buenas obras. Era un hombre noble que se preocupaba por su sobrino Lot, y que incluso cuando se divide en la tierra por causa de los pastores, y hermana Julia le bendiga, saludos a Rafita, aun cuando se dividieron la tierra por causa de los pastores, Abraham y Lot, sobrino Lot, Lot escogió la mejor parte y Abraham se quedó con la peor parte porque no era ambicioso. Y luego después Abraham rescata a Lot de sus enemigos. Así que los hijos espirituales de Abraham no son aquellos consanguíneos, sino más bien son tanto gentiles como judíos que creen en Cristo y que han sido identificados con la iglesia del Señor, es decir, que han sido bautizados. Entonces, un hijo de Abraham no es solamente por herencia o por sangre, sino más bien es por sus obras, por su fe, por sus frutos. Y desde luego que estos fariseos no eran hijos de Abraham. Versículo 40 dice, del capítulo 8 del Evangelio de Juan: pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Yo pienso que ahí debería haber una interrogación, pero bueno, así está, ¿verdad? En los evangelios. Abraham nunca habría querido dar muerte al mensajero de Dios. Si llegaba un mensajero de Dios cerca de Abraham, su actitud hubiera sido siempre respetarlo, su actitud hubiera sido siempre recibirlo, si fuera un mensajero de Dios. Pero estos fariseos querían matar a Jesús, quien venía de parte de Dios, así que no tenían, otra vez lo digo, ningún parecido con Abraham. Versículo 41 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esta es una ofensa directa a Jesús. Aquí cuando dijeron los fariseos que no eran hijos de fornicación, era una ofensa directa a Jesús por la forma en que él nació. Si recordamos el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1, se dice que José pensaba dejar secretamente a María porque ella estaba embarazada y él no sabía que ese embarazo era fruto del Espíritu Santo, así que él pensaba dejarla en secreto. Pero el ángel le dijo a José que no la dejara, que lo que estaba engendrado en ella era del Espíritu Santo. Así que probablemente se había hablado mal de María. Probablemente no solo José, sino muchas más personas sabían del embarazo de María. Y por eso estos hombres le insinuaron a Jesús que él era hijo de fornicación y ellos no. Lo cual es una ofensa terrible, ¿verdad? Acusar a Jesús de ser hijo de fornicación. Y yo creo que esos hombres tuvieron su pago, tienen su pago en este momento. Ellos dijeron: un padre tenemos que es Dios. Bueno, ellos tenían la ley, tenían el templo, etc. Y por eso creían que eran los hijos legítimos de Dios. Pero en realidad eran hijos del diablo que vivían en la casa o en la religión de Dios. Porque el templo judío, el templo de Salomón, remodelado por Zorobabel y por Herodes, era la casa de Dios. Y la religión que se practicaba era la religión de Dios. Pero no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo viviendo en el templo de Dios, en la religión de Dios, aunque eran esclavos y se quedarían esclavos para siempre ahí. Algunos comentaristas citan varios textos para demostrar que al caer en la idolatría, el pueblo de Israel cometió fornicación contra Dios. Es decir, algunos comentaristas dicen, o teólogos, que la idolatría es fornicar contra Dios. Entonces, hijos de fornicación eran ellos, porque ellos adoraban, idolatraban la ley, idolatraban el templo, sus costumbres, incluso hasta sus vestimentas. Así que Jesús se refiere
a dos padres aquí en este pasaje. Dios, que ser hijos de Abraham equivale a ser hijos de Dios, y el diablo. Aquí nada más hay dos padres, Dios y el diablo. Sin embargo, y la forma en que se identifican los hijos de Dios y los hijos del diablo son por sus frutos, por la forma en que se conducen. Así que cuando hay celos, porque usted puede leer aquí lo que Jesús está diciendo, ellos querían matar a Jesús, o querían destituirlo, o desterrarlo, o que no predicara más, que se fuera, que no lo reconocían como autoridad. Entonces, cuando hay celos, cuando hay división, cuando hay violencia, cuando hay ira, cuando hay insultos, no eres un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no actuamos así. Los hijos de Dios actuamos diferente, con paciencia, con amor, con unidad, con respeto. Entonces, ¿de quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? Entonces tienes que evaluar eso, ¿verdad? Versículo 42 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, o sea, la encarnación, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si Dios hubiera sido su Padre, entonces ellos, los fariseos, los escribas, hubieran amado a Jesús, sabiendo que era de la misma familia de ellos. Pero como Dios no era su Padre, lo odiaban. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, más adelante, en 16-17, en un discurso muy grande, cuando ya se está despidiendo. Dice que el mundo nos va a odiar porque no somos del mundo. Entonces, una vez más, confirma su misión. Dice: yo he venido y no he venido de mí mismo, sino que Él, o sea, el Padre, me envió. Jesús confirma que Él fue enviado por el Padre para el rescate de todos. Ese era su motivo de estar en la tierra: rescatarnos a todos de la muerte. Capítulo 8, versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. El devocional de hoy que compartí por Facebook y por WhatsApp, hablo de escuchar. Apocalipsis 1 dice: benditos los que leen esta palabra, pero también los que escuchan esta palabra. Escuchar la palabra va más allá de solamente estar con la mente en el espacio y el oído en un lugar. Porque de pronto parece que cuando uno está en la iglesia, como estamos al frente, los pastores, nos damos cuenta de muchas cosas que suceden en el auditorio. Y yo veo gente que está en el celular, que está platicando, inclusive riéndose. No sé si contaron un chiste, pero he visto gente adulta y joven. No solamente los jóvenes, gente adulta que se está riendo, platicando, viendo el celular. Y entonces me pregunto, ¿qué están haciendo ahí? No están escuchando. Están físicamente, pero su mente está en otro lado. Entonces, sucede algo similar con estos hombres, aunque no es lo mismo, pero sucede que ellos no entendieron a Jesús porque no querían escuchar a Jesús. No querían creer y aceptar la verdad. Para ellos, el lenguaje de Jesús era un idioma extraño. Por eso Jesús les dijo: no entendéis mi lenguaje. O sea, no tenían capacidad de escuchar y de entender las palabras de Jesús. Y eso me recuerda al libro del profeta Jeremías, en Jeremías 6:10, donde Jeremías hace unas preguntas y dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, dice Jeremías. Porque Jeremías predicaba la palabra y la gente del pueblo no lo quería escuchar, ¿verdad? Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. O sea, están físicamente ahí, pero no escuchan. Zacarías 7:11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, es decir, duro, fuerte.
Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Es decir, no quisieron escuchar y la consecuencia fue el enojo de Jehová. Entonces, todo esto que estoy leyendo es lo que los fariseos estaban haciendo en ese momento. No querían escuchar a Jesús. Se habían convertido en personas espiritualmente sordas. Un hombre que no tiene oído musical jamás podrá experimentar los errores musicales, ¿no? Por eso cuando somos músicos nos damos cuenta cuando alguien se equivoca en alabanza con un tono, o se adelanta o se atrasa. Es igual que un ciego, por más que le explique los colores, no puede apreciar un cuadro para ver la diferencia de ellos, ¿verdad? Entonces, estos hombres estaban sordos porque no querían escuchar la verdad de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es aquí la acusación directa de Jesús ya hacia ellos. Ustedes son realmente hijos del diablo, lo que les está diciendo Jesús aquí a ellos. Les dice, no nacieron, bueno, aunque ellos no nacieron hijos del diablo, sino que eran hijos del diablo porque eran imitadores de él. Es decir, en esta tierra nadie nace siendo hijo de Dios y nadie nace siendo hijo del diablo. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Si vamos a ser hijos de Dios o vamos a ser hijos del diablo. En 1 de Juan capítulo 3 se habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero 1 de Juan 3:10 dice que los hijos del diablo son los que no aman a sus hermanos, incluso maldicen a sus hermanos. Entonces hay una diferencia entre hijos de Dios e hijos del diablo. Pero nadie nace siendo hijo de Dios y nadie nace siendo hijo del diablo. Esa es una decisión que vamos a tomar. Si tú imitas a Dios y te arrepientes de tus pecados y le pides perdón, tú serás un hijo de Dios. Pero si tú imitas al diablo, odiando, matando, destruyendo, serás un hijo del diablo. Por eso dice Jesús, los deseos del diablo y los deseos de ellos eran los mismos. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el deseo del diablo? Dice Juan capítulo 10, robar, matar y destruir. Y esos eran los deseos de los fariseos. Hola, Jonah, Rabí. Todo lo que hacían en contra de Jesús era la conducta normal de ellos, lo que había en su corazón. Era de esperarse que ellos se opusieran a Cristo, porque vivían para ejecutar los deseos de su Padre. Así que Jesús, en este versículo 44, dice los dos deseos principales del diablo: el deseo de matar y el deseo de mentir. Aquí en este capítulo 8, versículo 44, Jesús revela los dos deseos principales del diablo: matar y destruir, que es lo que les vengo diciendo, que cuando uno es imitador del diablo, pues obviamente se va a comportar como se comporta el diablo. Entonces, él dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué fue homicida desde el principio? Porque cuando el diablo sedujo a Eva para que comiera del fruto prohibido, y luego Adán también, tanto Adán como Eva murieron espiritualmente. Él fue el causante de la muerte espiritual. Y los judíos ya eran homicidas, así que estos fariseos solamente tenían que darle muerte a Jesús para cumplir lo que Jesús decía de ellos, que eran hijos del diablo. Y luego dice, y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús habla de los pecados de matar y de mentir, porque en cuanto a su oposición a él, eran los dos pecados principales de los judíos. Mentían acerca de Jesús. De hecho, en el juicio de Jesús hubo testigos falsos y se mintió acerca de Jesús, y además su odio pues los llevaron hasta la muerte, ¿no? Entonces
eran hijos del diablo porque mentían y mataban, tal como Jesús lo estaba describiendo aquí. Capítulo 8, versículo 45 dice, Juan 8:45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Siendo hijos del diablo, estos hombres pisoteaban la verdad y no la querían escuchar porque les gustaba la mentira, como su padre el diablo. No amaban la verdad porque les era desagradable, era como amarga para ellos. Solamente querían oír y decir palabras mentirosas y engañosas. Querían oír que Abraham era su padre cuando no lo era, porque no se comportaban como Abraham. Querían oír que eran hombres libres, pero en realidad eran esclavos, en este caso de Roma, y habían sido esclavos de Babilonia, de Siria, de Asiria y de Egipto. Querían oír solamente palabras lisonjeras, porque era lo que les agradaba. Buscaban la gloria uno de otros, que se aplaudieran entre ellos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que Jesús dice que eran hijos del diablo. Versículo 46, el capítulo 8 del Evangelio de Juan dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Querían probar que Jesús, era meramente un hombre. Y para eso lo querían hacer para justificar su rechazo hacia él. Es decir, al demostrar que Jesús era un hombre solamente, pues tenían la razón en rechazarlo. Por eso estaban impacientes por demostrar que era solamente un hombre. Y para eso deberían de acusarle de algún pecado, porque pues todos los hombres pecan. Y probablemente hubo una pausa entre la oportunidad de acusarle y la respuesta de Jesús, porque no le acusaron de nada. No había nada que lo pudiera... O sea, sí lo acusaron, pero no legalmente de nada. Entonces, lo que tenían de acusación sobre él era el que había violado el día de reposo. Pero esa acusación se les olvidó. Ya aquí en el capítulo 8 ya ni siquiera se acordaban de que había quebrantado el día de reposo. O sea, se les había olvidado, no sé por qué. Y luego dice, pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si no hallaron pecado en él, en Jesús, entonces deberían creer en él, que no era un mero hombre, sino que era el Mesías, el Hijo de Dios, más que un profeta, era Dios mismo, pero no creían en él. Otra vez regreso a los versículos pasados, no creían en él porque ellos querían escuchar mentiras, porque no eran hijos de Abraham, eran hijos del diablo. ¿Y cuánta gente hoy en nuestra sociedad no quiere escuchar la verdad? Quiere escuchar solamente mentiras para seguir siendo mentiras. Incluso hay gente en las iglesias que su vida la basa en apariencias y no en la verdad. Versículo 47 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los fariseos, los escribas, pensaban, decían, declaraban que eran de Dios, pero no lo eran, porque ni siquiera podían oír las palabras de Dios. Así que los que verdaderamente son de Dios oyen las palabras de Dios. Los que no están dispuestos a oír, en el sentido de obedecer la palabra de Cristo, pues son hijos del diablo. Así que tenemos que entender que si somos hijos de Dios, tenemos que oír las palabras de Dios y obedecerlas. Yo les decía en el devocional de la mañana que mucha gente dice que es hija de Dios, pero no les interesa oír la palabra de Dios. O sea, no les interesa. Por ejemplo, yo creo que hay gente que tiene tiempo ahorita, que ya salió del trabajo, que ya llegó a la casa, y que debido a la contingencia no nos podemos congregar en un templo, estamos encerrados en las casas y que nos limitan a la convivencia. Entonces yo pienso que sería prudente que estuvieran escuchando la palabra de Dios, pero no lo hacen. Están viendo una película, Netflix, platicando con sus amigos o chateando, yo no sé. Y eso demuestra que no les interesa a los cristianos oír la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que el que es hijo de Dios le interesa oír. Yo les decía, ¿de qué llenamos nuestro corazón, nuestro oído?
de música mundana, de música inmoral, perversa, de películas que no glorifican a Dios, incluso de terror. Hay mucha gente que le gusta mucho el terror, el exorcismo y todo eso. ¿De qué estamos llenando? Pero no queremos oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cristianos débiles en su fe, cristianos que no tienen un fruto y que cuando vienen las luchas y las pruebas, pues no aguantan y se retiran de la iglesia. Capítulo 8, versículos 48 al 49. Porque ser hijo de Dios va más allá de decir que somos hijos de Dios. Ser cristiano va más allá de decir que somos cristianos. Va más allá de una afiliación. Es que yo desde chiquito voy a la iglesia. Es que yo me casé por la iglesia o yo soy cristiano. Va mucho más allá de eso. Ser hijo de Dios es permanecer en Dios. La salvación no es una cosa. La salvación es una relación. Si tú no estás en relación con Dios, no eres salvo y no eres hijo de Dios por lo tanto. Capítulo 8, versículo 48 y 49 dice: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Cuando dicen samaritano se refiere a un hereje, a un enemigo de Israel que desobedecía la ley. ¿Y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podían acusar a que tenía demonio? En Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30, hablando de este tema del demonio, Jesús dijo: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, no lo va a hacer eso porque no es algo congruente. Y dice Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, al contrario, bendecía. Jesús honraba al Padre, pero los demonios no honran al Padre. Si fuera siervo de Satanás, estaría honrando a Satanás. En cambio, los fariseos, los escribas, aunque no lo decían, con su actitud honraban a Satanás. Entonces ellos eran hijos de Satanás, ¿verdad? Y luego dice el versículo 8:50, dice: pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Al venir a la tierra, Jesús sabía que iba a ser insultado, deshonrado, rechazado, crucificado y asesinado y otras cosas más, ¿no? Así que Jesús nunca vino a la tierra engañado y nunca vino esperando recibir honra de los judíos, porque él sabía que no iba a recibir honra de los judíos. Así que cuando vino a la tierra, en lugar de buscar gloria, se humilló a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Así que él no buscaba honra de la gente. Él buscaba hacer la misión que el Padre le había encomendado que hiciera. Ahora, el Padre es el que juzga, pero hay quien busca la honra, y los que buscan la honra juzgan a los demás. ¿Por qué? Porque siempre quieren sobresalir. Pero una persona que quiere llamar la atención, una persona que quiere un puesto político o que quiere sobresalir en la sociedad, por ejemplo en las redes sociales, si usted quiere tener éxito en las redes sociales, cause polémica. ¿Usted causa polémica? En las redes sociales se le van a llenar. Si usted en Facebook pone mucha polémica en contra de cualquier cosa, va mucha gente a opinar y eso le va a dar mucho rating y va a empezar a subir. Igual, si usted quiere, si usted fuera un artista de la televisión o del cine y de repente pierde fama, pierde rating, pierde admiradores, usted causa una polémica y se le llegan los admiradores otra vez, la prensa habla de usted, los espectáculos. Entonces así hay gente que busca su honra y empieza a juzgar a los demás para descalificarlos y subir. Y eso es lo que dice Jesús, que Él no hace eso. Al contrario, y el Padre va a juzgar a ese tipo de personas. Versículo 51 al capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí también está otra
de las afirmaciones muy importantes de la deidad de Jesús. No se refiere solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Él les promete que nunca verán muerte. Es decir, si decidimos obedecer, guardar, que es sinónimo de obedecer, no veremos la muerte. Él nos promete la vida. Y nada más alguien que tiene capacidad de dar vida es Dios. Así que Jesús se declara a sí mismo Dios. Así que cuando dice muerte se refiere desde luego no a la muerte física, sino a la segunda muerte de la que habla Apocalipsis 2:11 y 20:14. Habrá una muerte segunda. La muerte segunda es cuando morimos físicamente, pero luego morimos también espiritualmente y somos condenados al infierno. Por eso Jesús dice, no verá muerte, pero no se refería a la muerte física, se refería a la segunda muerte. Así que los fieles, los cristianos, no tenemos temor de la muerte física, porque en realidad es una puerta para la vida eterna, porque ya no veremos muerte. Es decir, nacemos 2 veces, pero morimos una vez. ¿Por qué? Porque nacemos de nuestra mamá y nacemos espiritualmente en Cristo y morimos físicamente y ya no volvemos a morir. Sin embargo, la gente que no es cristiana nace una vez solamente su mamá, pero muere 2 veces, porque muere físicamente y muere espiritualmente, muere 2 veces. Entonces, esas son las diferencias entre nacer en Cristo y no nacer en Cristo. Versículo 52 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Sandra, Dios te bendiga, Sandra Duarte. Juan 8:52 dice: Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Abraham no guardó la ley, pero los profetas sí guardaban la ley de Dios y como quiera murieron. Entonces, cuando Jesús dijo no verá muerte, ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco, porque ¿cómo la gente no va a morir? Todos tenemos que morir, esa es una ley. Así que, ¿cómo podría Jesús evitar la muerte de la gente que le obedecía si Abraham y los profetas habían muerto? Bueno, él no estaba hablando, como ya les dije en el versículo anterior, de la muerte física. Él está hablando de la muerte espiritual. Ahora, en el versículo 53 del capítulo 8 dice los fariseos, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? O sea, están afirmando que Abraham murió. Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Por qué? Porque al principio del capítulo les dije que ellos no podían entender las palabras de Jesús. Entonces ellos no entendían que Jesús se estaba refiriendo a la muerte espiritual, no a la muerte física. Él no estaba hablando de la muerte que todos padeceremos en algún momento. Él hablaba de la muerte espiritual, la cual el que cree en Cristo no muere. Por eso dice aquí mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. E insisto, no a muerte física, no muerte espiritual, ya somos salvos, no tendremos muerte espiritual. Y luego dice, le preguntan, ¿quién te haces a ti mismo? O sea, ¿quién eres tú para decir esto? Jesús era mayor que Abraham y que los profetas. Era mayor que cualquier ser humano y que cualquier espíritu. Era mayor que cualquier cosa creada en el universo. Es mayor. Jesús es mayor que cualquier cosa. Por eso, de pronto hay un conflicto en nuestra mente cuando decimos o se dice que Jesús tiene una mamá, la madre de Dios. Dios no tiene una mamá, una progenitora, porque si tuviera una progenitora, una mamá, entonces Él no sería Dios. Pero antes de que Jesús naciera físicamente en el vientre de María, ya existía porque es eterno. Entonces, Dios no tiene principio ni fin. Jesús no tiene principio ni fin. Jesús no nació a partir de María. María no es madre de Dios. María es madre de Jesucristo, hombre. Pero de Jesús Dios no es madre. En Jesucristo habitan 2 naturalezas. Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Plenamente hombre y plenamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Es decir,
En él no habitan, en él no fue engendrado por María. Él ya era Dios y ya existía, pero nace físicamente de María. Como hombre fue engendrado en María, pero como Dios siempre ha existido. Versículos 54 al 55 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, aparte del Padre, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Es decir, Jesús poseía un conocimiento especial y único de Dios, porque él mismo era Dios. Así que de manera especial, como Dios mismo y como hijo de Dios, obedecía la misión que Dios le había dado. Por eso, él decía que no le podían conocer ni le escuchaban, porque no guardaban la palabra de Dios. Pero él sí tenía la capacidad de demostrarles, aunque ellos nunca quisieron escuchar, que él era el Hijo de Dios. Esto es algo que de pronto nos cuesta entender un poco, porque pensamos que con nuestra mente finita, ¿verdad?, que Jesús empezó a existir cuando nació de María en Belén de Judea, pero ya existía siempre. Solamente que se hizo hombre para una misión, la misión de rescatarnos. Ahora, versículo 56 del Evangelio de Juan, capítulo Juan 8, 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Abraham se gozó porque lo vio con los ojos de la fe. O sea, no lo vio físicamente, pero Hebreos 11:13 dice que lo vio, es decir, con los ojos de la fe. Dice, y creyéndolo y saludándolo, o sea, ¿a quién? Al Mesías. Por la fe Abraham vio a Jesús. Al igual que Moisés, Abraham podía ver al invisible. Eso es una metáfora de cómo sostenían viendo al que nadie puede ver, es decir, a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Así que Jesús había hecho muchos milagros delante de los ojos de los fariseos, delante de los ojos de los escribas, delante de los ojos del pueblo. De varias maneras había demostrado que era el Mesías, pero no lo querían entender. Sin embargo, Abraham, 1500 años antes, o 2000 años antes había creído en Jesús, 2000 años antes había creído en Jesús, porque lo había visto con los ojos de la fe. Versículos 57 y 59 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Fíjese lo que dice aquí. Ellos le dijeron, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. O sea, ellos no creían en la deidad de Cristo, lo limitaban solamente a su edad terrenal. Jesús les dijo que, ahora Jesús no le dijo que le había visto a Abraham. Jesús no les dijo, yo he visto a Abraham, no les dijo eso. Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, antes que Abraham fuese significa que Él es eterno. Y eso es lo que a ellos les llenó de coraje, porque entonces Él se estaba haciéndose pasar por Dios. Y era una herejía, era una blasfemia. Además, Jesús repite la tan sonada frase y tan repetitiva frase del Evangelio de Juan, de Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14, cuando Moisés va con los hijos de Israel para sacarlos de Egipto, y va con Faraón para pedirle que los deje salir, Moisés le dice a Dios, oye Dios, pero si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a contestar a esa gente? Y Dios le dice a Abraham,
a Moisés. Dios le dice a Moisés, cuando te pregunten quién te envió, tú le vas a decir, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Yo soy. Entonces, cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, se estaba autodeclarando el gran yo soy de Éxodo 3:14 del Antiguo Testamento. Así que este es otro texto que los testigos de la atalaya cambian y tuercen porque niegan la divinidad de Cristo y blasfeman a Cristo. Pero cuando dice yo soy, Jesús afirmaba su deidad. Y estos fariseos estaban tan enojados porque entendieron eso. Fíjense, los testigos de Jehová no entienden eso, pero los fariseos sí entendieron y dijeron, este se siente Dios, se cree en Dios, vamos a agarrarlo a pedradas para matarlo. Y agarraron piedras, pero al igual que en Lucas capítulo 4, 29 y 30, que lo llevaron a un despeñadero, lo llevaron allí a un precipicio, un barranco para aventarlo, para que se muriera. Dice la Biblia que de repente se soltó y se fue en medio de ellos y no le hicieron nada. Así en esa ocasión también, dice, se perdió, luego pasó por en medio de ellos y no le hicieron nada, ¿verdad? Ni siquiera se percataron que estaba ahí, haciendo uso otra vez de sus atributos divinos. Y así es Jesús. Jesús es el maestro de la argumentación por excelencia, el maestro de la ironía, del sarcasmo, el maestro de la defensa y el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo escucha, el que todo lo conoce, presente, pasado y futuro, y el Dios que ha de venir por su iglesia. Y aquí queda demostrado su deidad en este evangelio. Y queda demostrado además que los hijos de Dios imitan a Dios en su carácter, y los hijos del diablo imitan al diablo en su carácter. Así que somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pensemos en esto y conduzcámonos, hagamos nuestra vida, nuestro testimonio conforme a lo que decidamos, a ser hijos de Dios o a ser hijos del diablo. Hermanos, espero que haya sido de bendición este estudio. Les mando un abrazo a todos, mis oraciones por todos. Cuídense, la pandemia sigue todavía, el virus sigue todavía, incluso ahora quizá hasta más fuerte que antes. Cuídense, sobre todo si son en población de riesgo, también con mayor razón. Oremos para que ninguno de los nuestros nos falte cuando regresemos a la normalidad. Un abrazo a todos, Dios los bendiga, cuídense mucho.